En los anales de la historia antigua, pocas muertes capturan la cruel ironía del destino como la de Mitrídates VI, el rey veneno del Ponto. Imaginen esto, un hombre que pasó décadas construyendo inmunidad a toda toxina conocida, preparándose para el mismo método de asesinato que había reclamado la vida de su padre, solo para encontrarse atrapado por sus propias preparaciones cuidadosas, cuando la muerte se convirtió en su única escapatoria. El año era 63 a.C., y en una ciudadela con vista al Mar Negro, uno de los enemigos más formidables de Roma enfrentaría un final más retorcido que cualquier cámara de tortura podría idear. Lo que hace la muerte de Mitrídates VI verdaderamente horrible no es solo la agonía física, es el tormento psicológico de un hombre traicionado por su propio genio. Aquí había un rey que había convertido su cuerpo en un laboratorio viviente, que se había transformado metódicamente en algo que se acercaba a la inmortalidad, solo para descubrir que la inmortalidad se convierte en una maldición cuando la vida se vuelve insoportable. La misma inmunidad que lo había protegido durante décadas se convertiría en su enemigo final, atrapándolo en una lucha desesperada entre su deseo de morir y la negativa de su cuerpo a cumplir. La historia de Mitrídates VI representa uno de los ejemplos más escalofriantes de consecuencias no intencionadas. Su obsesión con engañar a la muerte, a través de la inmunidad al veneno, una práctica ahora conocida como mitridatismo, nació del miedo racional y la planificación metódica. Sin embargo, esta misma obsesión finalmente le negaría la dignidad de elegir su propio final. El reino del Ponto en el siglo I a.C. era un reino donde la supervivencia política requería vigilancia constante y pensamiento creativo. Ubicado a lo largo de las costas del sur del Mar Negro, en lo que ahora es el norte de Turquía, el Ponto se sentaba en la encrucijada de Oriente y Occidente, heredando la intriga política de las cortes persas y las ambiciones militares de los reinos griegos. Era una tierra donde los gobernantes vivían y morían por su capacidad de navegar aguas políticas traicioneras y donde el precio de la debilidad era la muerte rápida y violenta. A este mundo nació Mitrídates VI Eupator, un príncipe que transformaría la paranoia en una ciencia y la supervivencia en una forma de arte. El asesinato de Mitrídates V en 120 a.C. había demostrado con brutal claridad que incluso los reyes eran vulnerables a las formas más íntimas de traición. El veneno había sido el arma de elección, silencioso, imposible de rastrear y perfectamente adecuado para el mundo cerrado de la política cortesana. El asesinato había ocurrido en un banquete entre amigos y familia, transformando el acto más básico de hospitalidad en un instrumento de muerte. Para el joven Mitrídates VI, el asesinato de su padre se convirtió en un trauma definitorio que moldearía cada aspecto de su enfoque al poder. Nunca más se permitiría ser vulnerable a tal traición íntima. El contexto cultural de la obsesión de Mitrídates con la inmunidad al veneno estaba arraigado tanto en las tradiciones persas como griegas del conocimiento farmacológico. Las cortes reales del mundo antiguo habían sido por mucho tiempo centros de investigación médica y toxicológica, impulsadas en parte por las necesidades prácticas de los gobernantes que enfrentaban constantes atentados de asesinato. Mitrídates estaba aprovechando siglos de conocimiento acumulado cuando comenzó su programa sistemático de autoinmunización, pero llevaría estas tradiciones mucho más allá de cualquier cosa intentada por sus predecesores. La rutina diaria que finalmente sellaría el destino de Mitrídates comenzaba cada mañana con un ritual tan metódico como cualquier observancia religiosa. En las cámaras privadas de su palacio, atendido solo por sus consejeros más confiables y los chamanes escitas conocidos como los Agari, el rey consumía una mezcla cuidadosamente preparada de hierbas, minerales y compuestos orgánicos diseñada para fortalecer la resistencia de su cuerpo al veneno. Esto no era un simple remedio popular, sino una preparación farmacéutica compleja basada en experimentación sistemática y refinada a través de décadas de pruebas. Cada ingrediente había sido seleccionado por sus propiedades específicas, y las proporciones habían sido ajustadas basándose en la observación cuidadosa de sus efectos. La colección de antídotos del rey representa uno de los programas farmacológicos más sofisticados del mundo antiguo. Según fuentes históricas,
Su antídoto universal contenía más de 50 ingredientes diferentes, desde hierbas comunes como la ruda y el anís, hasta sustancias exóticas como miel póntica, varios venenos e incluso piedras preciosas en polvo. La fase de pruebas del programa de inmunidad al veneno de Mitrídates revela los aspectos más oscuros de su metodología científica. El rey mantenía un suministro de criminales condenados que servían como sujetos de prueba involuntarios para sus experimentos. Los nuevos compuestos se probaban primero en estos prisioneros para determinar sus efectos y establecer niveles de dosificación seguros. Este uso sistemático de sujetos de prueba humanos refleja tanto el pragmatismo despiadado de los gobernantes antiguos como el estado primitivo de la ética médica en el mundo clásico. Los efectos físicos del consumo diario de veneno de Mitrídates habrían sido tanto sutiles como profundos. Su cuerpo se adaptó gradualmente a sustancias que habrían matado a hombres ordinarios, desarrollando función hepática mejorada y procesos metabólicos alterados. El registro histórico de los días finales de Mitrídates nos llega principalmente a través de los escritos de historiadores antiguos como Apiano, Casio Dión y Plutarco. Según la historia romana de Apiano, Mitrídates había sido llevado a la ciudadela de Panticapeo por una rebelión liderada por su propio hijo, Farnaces II. La rebelión contra Mitrídates había estado gestándose durante meses, mientras los planes del rey envejecido para una campaña final contra Roma se volvían más extremos. Farnaces II, calculando que la causa de su padre estaba perdida, y que la acomodación con Roma ofrecía mejores perspectivas para la supervivencia de la dinastía, había negociado secretamente con los representantes de Pompeyo. Los preparativos para el suicidio comenzaron con Mitrídates, asegurándose de que sus hijas no sufrieran la humillación del cautiverio romano. Ambas mujeres jóvenes, supuestamente llamadas Mitrídates y Nisa, habían estado comprometidas con reyes extranjeros y representaban valiosos activos políticos para Roma, según el relato de Apiano. En realidad pidieron beber el veneno primero, entendiendo que su destino como prisioneras probablemente involucraría esclavitud sexual o matrimonio forzado con nobles romanos. La decisión del rey de honrar su solicitud demuestra tanto su afecto por sus hijas, como su reconocimiento de que la muerte era preferible a la degradación que les esperaba como cautivas. El veneno que Mitrídates había elegido para su escape final se guardaba en un compartimento oculto en la empuñadura de su espada, un compuesto mortal que había reservado específicamente para este propósito. El momento cuando Mitrídates se dio cuenta de que su intento de suicidio había fallado representa una de las escenas psicológicamente más devastadoras registradas en la literatura antigua. Según el relato detallado de Apiano, el rey observó con horror mientras sus hijas sucumbían rápidamente al veneno, mientras él permanecía de pie, sintiendo solo náuseas leves e incomodidad. La sustancia que había matado a sus hijas en minutos no tuvo más efecto en él que las incontables dosis que había tomado durante su entrenamiento de inmunidad. Para un hombre que había pasado décadas preparándose para exactamente esta contingencia, la falla de su plan de escape final debe haber sido devastadora más allá de la imaginación. La respuesta inmediata del rey fue intentar acelerar los efectos del veneno a través del ejercicio físico. Casio Dión reporta que Mitrídates comenzó a caminar rápidamente alrededor de la cámara, esperando que el aumento de la circulación pudiera ayudar a que la toxina llegara a los órganos vitales más rápidamente. Cuando esto resultó inefectivo, trató de saltar y correr, desesperado por forzar a su cuerpo a procesar el veneno más eficientemente. Cuando quedó claro que el veneno no funcionaría, Mitrídates intentó terminar su vida con su espada, pero aquí también sus preparaciones lo traicionaron. Según Casio Dión, los efectos combinados de la edad, el estrés y cualquier toxina que había logrado entrar en su sistema lo habían dejado demasiado débil para entregar un golpe fatal. La llegada de los soldados enviados para perseguir a su hijo rebelde marcó el comienzo del final. Encontrando a Mitrídates aún vivo pero claramente intentando suicidarse, enfrentaron un dilema propio. Fue en este punto que Mitrídates hizo su solicitud final, pidiendo a su guardaespaldas Galo, Bitoito, que terminara su sufrimiento con un golpe de espada. El hecho de que tuvo que pedir ayuda para morir
representa quizá la humillación final para un hombre que había pasado su vida asegurándose de que nunca dependería de otros para su supervivencia. El momento real de la muerte, cuando finalmente llegó, fue anticlimático comparado con las horas de tormento psicológico que lo precedieron. Bitoito, movido por lealtad o piedad, concedió la solicitud de su maestro con un golpe rápido al corazón. Pero incluso este acto final llevaba una nota de cruel ironía. Mitrídates murió no por su propia mano, no por el veneno que había llevado durante años, sino por la espada de un subordinado que tuvo que ser invitado a realizar la acción. El tratamiento del cuerpo de Mitrídates, después de su muerte, demostró la relación compleja entre respeto y necesidad política que caracterizaba las actitudes romanas hacia enemigos dignos. En lugar de someter el cadáver a las indignidades usuales infligidas a rebeldes derrotados, Pompeyo ordenó que el rey recibiera sepultura en las tumbas reales en Sinope, junto a sus ancestros. La historia de Mitrídates VI nos fuerza a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la preparación, la seguridad y las consecuencias no intencionadas de nuestros intentos de controlar fuerzas peligrosas. En nuestro mundo moderno, donde enfrentamos capacidades tecnológicas sin precedentes tanto para protección como para destrucción, su experiencia lleva particular relevancia. El rey que se hizo inmune al veneno proporciona una metáfora inquietante de las formas en que nuestras medidas de seguridad podrían en sí mismas convertirse en fuentes de vulnerabilidad, atrapándonos en sistemas de nuestra propia creación que ya no sirven a sus propósitos originales cuando las circunstancias cambian dramáticamente. El horror final de la muerte de Mitrídates no radica en ninguna tortura externa o degradación, sino en la revelación de que nuestras defensas más cuidadosamente construidas pueden convertirse en los instrumentos de nuestro propio sufrimiento. Su legado nos compele a preguntar si la verdadera seguridad radica en construir defensas cada vez más fuertes o en mantener la flexibilidad para adaptarnos cuando nuestras defensas resultan inadecuadas. El rey veneno del Ponto, atrapado en sus momentos finales por la misma inmunidad que lo había protegido durante décadas, nos recuerda que a veces la mayor sabiduría no radica en estar preparados para todo, sino en estar preparados para abandonar nuestras preparaciones cuando ya no nos sirven. En la muerte, Mitrídates VI logró un tipo de inmortalidad que nunca buscó, no como el rey victorioso que había esperado ser, sino como un símbolo eterno de la terrible ironía que puede emerger cuando la inteligencia humana y la limitación humana chocan de la manera más profunda y personal posible.